Para mí, el tema más de fondo es utilizar AI sin tener checks de personas alrededor. Hoy es un problema. O sea, si tú construyes un modelo de reclutamiento y nadie está revisando los resultados que te está dando, ahí tienes el problema. Y uno de los puntos que para mí son importantes del libro es, hoy no puedes dejar que el AI opere el negocio en ningún punto. Es una herramienta que te va a ayudar a acelerar muchísimo lo que estás haciendo, pero si no tienes la capacidad de revisión de lo que está pasando al final, justo lo que estás diciendo es algo que va a estar pasando. Sí, Pero incluso sí. pero Esa ya es mi pasa opinión, con el ¿eh? humano. Pero lo mismo pasa con el humano. O sea, exacto. Imagínate que no existe ley ahí. Hay procesos de reclutamiento normales. Nunca los Lo que pasa es que Que nunca los auditas. esto Ajá. lo acelera 10 veces. Entonces, si ya tenías un sesgo, Ajá. porque es más obvio, porque pasa más veces. Pero si Bueno, lo estás sí, yo no creo que acelerando... lo necesariamente, amplifica, sino porque ¿eh? lo amplifica porque tienes la Yo no sé si lo documentación. amplifica. Porque al final de cuentas vas a terminar contratando la misma cantidad de gente al final del año. La diferencia es si use 10 reclutadores o unos fierros. Pero vas a reclutar al mismo Pero tipo vas a de gente. reclutar el mismo tipo de gente. Pero si dejas en automático el motor de reclutamiento, asumiendo que tiene un sesgo, en automático lo que va a pasar es que vas a contratar 10 sesgados para un lado que un humano en un punto Pero hubiera llevas 10 dicho... años haciendo eso mismo, pero con personas. Sí. Y Con ni siquiera personas las sin has auditar. Pues eso es medido. justo lo que nosotros te digo que O sea, le peleábamos al gobierno americano. Es como, a ver, si tú ya llevabas 10 años o 20 o los años que tiene Amazon en el mercado, reclutando más hombres que mujeres, porque hubiera unos fierros no cambió esa proporción. Al revés, lo único que pasó es que la gente se dio cuenta Porque hay datos. porque hay datos Ujú. que no necesariamente hay cuando hacías el proceso a pie. Esa instrucción aplicaría a tu equipo, lo hagas con ella o no. ¿Por qué no lo estás preguntando y por qué no lo estás midiendo? Porque es muy difícil, porque imagínate que le pidas al reclutador que tome notas de todos los datos del perfil y que te decida por qué sí, por qué no, y que estés construyendo, y ese proyecto en la época anterior se iba a tomar 3 millones de pesos, más 1 año y medio de implementación, más no sé cuántas cosas, y ahora pones AI, lo puede hacer mucho más sencillo, te arroja datos y ¿qué te diste cuenta? Hay un bias. Correcto. Claro, pero la forma en la que estás trabajando, por lo más probable es que había un bias Correcto, y ni siquiera sabías cómo mejorarlo. estoy de acuerdo. Entonces, el hecho de que haya un concepto analítico, experimentación, aplicaría a AI y a tu proceso actual. Correcto. Esa es la misma instrucción, deberías de pensarlo. Pero ¿no? deberías de poder tener la información justamente para reconocer ese bias, que antes no lo podías hacer, que también es parte de la aceleración del análisis de la información que antes no tenías y que hoy la tienes disponible. Estoy de acuerdo con lo que dices. Como lo estoy entendiendo es si antes había un sesgo, ahora lo va a haber también, pero hoy va a ser evidente porque vas a tener la capacidad de analizar la información que tenías para poder dar cuenta de eso y antes no lo hubieras podido hacer. Sí, pero el problema a resolver es el mismo, con AI o sin AI.